es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por World of Hyatt. Descubra un mundo de recompensas con World of Hyatt. Únase gratis en Hyatt.com y reciba recompensas por estadías en los hoteles Hyatt de todo el mundo. Disfrute de ahorros exclusivos y gane noches gratis. Donde quiera que vaya, estará siempre más cuidado con World of Hyatt. Aplican condiciones. Obtenga más información y regístrese hoy mismo en Hyatt.com. Buenas noches, el programa La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira, para mí es un gusto estar con ustedes en la noche de hoy. La noticia es el contrainterrogatorio rendido por Juan Guillermo Monsalve el día de hoy, el considerado testigo estrella en el proceso judicial contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por fin pudo ser enfrentado por la defensa del exmandatario. El punto clave de esta noticia: el expresidente Uribe Vélez enfrenta un juicio por la presunta comisión de los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, cargos de los que fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación el pasado 24 de mayo del año 2024. El caso, cuya indagatoria fue abierta por la Corte Suprema de Justicia en julio del año 2018, está en ese momento en manos de la justicia ordinaria tras la renuncia del expresidente Uribe a su curul de senador en agosto del año 2020. El punto clave de esta noticia: las respuestas de Juan Guillermo Monsalve al cuestionario que hizo el abogado Jaime Granados dejan al descubierto las contradicciones que a lo largo de este proceso judicial ha denunciado el equipo defensor del exmandatario colombiano. Según la declaración de Monsalve, él no fue quien buscó al senador Cepeda. La afirmación es contraria a la versión del congresista acreditado como víctima en el proceso, que ha dicho que las visitas que realizó a las cárceles del país no las hizo por iniciativa propia, sino que, según él había dicho, que habían sido solicitadas por reclusos que estaban interesados en hablar con él. Antes de que se diera esa entrevista con el señor Iván Cepeda Castro, ¿usted trabó conocimiento con él? ¿Se comunicó con él por alguna vía? Buena pregunta. Que antes de que usted se reuniera a rendir la entrevista en su lugar de reclusión, en Cómbita, al señor Iván Cepeda Castro, ¿usted se comunicó con él? No, señor. Cuando él lo visitó, ¿usted recuerda la fecha? No. No recuerda. Pero sabe que fue en el 2011, ¿cierto? Sí. ¿Y sabe el mes del año 2011 o no? No sé si fue septiembre o octubre, no sé, pero fue algún mes de eso. Ok, muy bien. Después de rendir esa entrevista, en septiembre o octubre del 2011, ¿usted volvió a reunirse con el señor Iván Cepeda Castro? Sí. ¿Cuántas veces se reunió con él? Esa misma pregunta la hizo. Estoy preguntando, ¿cuántas veces se reunió usted con el señor Cepeda Castro después de esa vez? Creo que fueron como 7, 8 veces. Vamos a ir parte por parte porque es muy importante entender cada una de estas declaraciones que entregó Juan Guillermo Monsalve, el que es calificado por las víctimas o las que se han acreditado como víctimas dentro de este proceso judicial como un testigo estrella. Por esa razón voy a saludar hasta ahora a Julián Quintana. Él es doctor en Derecho, penalista, director jurídico de Julián Quintana Abogados, fue director del CTI de la Fiscalía de Colombia. Doctor Quintana, como siempre, un gusto
tenerlo acá en el programa La Noche y me gustaría que de manera muy concreta usted le explicara a nuestros televidentes qué implicaciones tiene para el proceso que en este momento Juan Guillermo Monsalve diga que él no buscó al senador Cepeda, sino que fue al contrario, que al parecer fue buscado por él. Jefferson, un saludo especial para usted y también para todas las personas que nos ven. Sin duda alguna, la repercusión es enorme frente a los efectos que puede tener en el proceso penal. Y esto teniendo en cuenta que cuando se hace una valoración frente a un testimonio, es importante poder acreditar la veracidad y también la credibilidad. Entonces, cuando uno puede examinar con profundidad a un testigo y es evidente que hay contradicciones frente a su testimonio, pues sin duda alguna, el juez, al valorar este tipo de práctica probatoria, tiene que determinar que no es un testigo confiable. Y sobre todo, cuando hace una manifestación contraria a lo que había dicho anteriormente, y eso hay que sumarle, una manifestación contraria a la que el mismo senador Iván Cepeda también hizo en juicio. Y esto tiene una connotación desde el punto de vista incluso de la relevancia penal de las declaraciones. Recordemos que esto es bajo la gravedad del juramento y si un testigo dice mentiras, debe responder ante la justicia. Y lo que hemos visto, Jefferson, es que Monsalve es un testigo mentiroso, en mi opinión, donde lamentablemente se contradice, y digo lamentable para la justicia, para este caso, con lo que realmente pasó y con lo que dijo en versiones anteriores. Por lo tanto, yo creo que le queda muy difícil a la juez de esta causa darle una credibilidad a este testigo cuando es evidente el sinnúmero de contradicciones en las que ha incurrido. Doctor Quintana, el testimonio del considerado testigo estrella contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez era uno de los más esperados en este caso judicial que hemos analizado en profundidad aquí en el programa La Noche. Juan Guillermo Monsalve habló durante casi 8 horas en esta sexta jornada del juicio que fue celebrada el jueves en el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá. Antes de que veamos más de los apartes más relevantes e inquietantes de esta declaración del testigo, recordemos de quién estamos hablando. Monsalve es un delincuente que purga en la cárcel de Picota de Bogotá una condena de más de 40 años de prisión desde noviembre del año 2008. Está sentenciado por secuestro extorsivo, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Aunque él asegura que militó en el extinto bloque Metro de las Autodefensas de Colombia, pues no existe en este momento ningún registro oficial que compruebe que hizo parte de un proceso de desmovilización colectiva de grupos paramilitares. Estuvo preso en la cárcel de Cómbita en Boyacá y el 24 de marzo de 2012 fue trasladado a La Picota en Bogotá, donde ha logrado gozar de varios privilegios, entre ellos permanecer en una casa fiscal del centro carcelario. Juan Guillermo Monsalve purga condena acumulada a más de 40 años de prisión tras su captura el 11 de noviembre de 2008 por secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Hechos delictivos cometidos como miembro de una banda criminal entre 2006 y 2008. Aunque asegura que militó en el bloque Metro de las Autodefensas, no existe registro oficial que compruebe que hizo parte de un proceso de desmovilización colectiva de paramilitares. Es considerado testigo clave en el proceso judicial contra el expresidente colombiano y exsenador Álvaro Uribe por presunto soborno en la actuación penal y fraude procesal, en el que el senador Iván Cepeda obra en calidad de víctima. Se trata del mismo individuo que, según denuncia del congresista Cepeda, fue buscado en febrero de 2018 por personas cercanas a Uribe y el entonces abogado defensor del exmandatario Diego Cadena para que, presuntamente, se retractara de las declaraciones que ha realizado en contra del exmandatario y su hermano Santiago. A quienes desde septiembre de 2011, Monsalve señala de presuntos nexos con la planificación y creación del bloque Metro de las Autodefensas en la hacienda Guacharacas, hacienda que perteneció a los Uribe hasta 1996.
El testigo Monsalve mantiene hoy el privilegio de la casa fiscal, pese a que el 4 de enero de 2020, tras un operativo de requisa ordenado por la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, le fueron incautados elementos no permitidos por el reglamento interno. La suma de 152.000 pesos, un computador marca HP, una impresora marca Canon color blanco, una cédula de ciudadanía a nombre de Juan Guillermo Monsalve Pineda, un teléfono celular marca Samsung. A partir de este hallazgo, que además incluyó otras cosas como botellas de licor, el testigo Monsalve pudo continuar en la casa fiscal, a diferencia de otros 3 presos que, como él, estaban involucrados con los artículos encontrados y que sí fueron cambiados de pabellón. Permítame, doctor Julián Quintana, integro hasta ahora Johnny Giraldo, también es abogado especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho Penal y catedrático. Doctor Giraldo, también quiero darle la bienvenida, agradecerle a usted que nos acompañe en el análisis de este contrainterrogatorio que tuvo lugar hoy en el marco de este proceso judicial que enfrenta el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Doctor Giraldo, desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia que tiene en este momento para que se conozca la verdad de este proceso, este testimonio que entregó hoy Juan Guillermo Monsalve y la inédita posibilidad que por fin tuvo la defensa de contrainterrogar a un testigo que es calificado como estrella dentro de este proceso, pero que a lo largo de todas las actuaciones penales ha mostrado una serie de contradicciones en lo que ha dicho? Claro que sí, Jefferson, un cordial saludo para usted, para el doctor Quintana y para toda la audiencia del programa La Noche. El día de hoy se ha practicado el contrainterrogatorio y nos hemos dado cuenta cómo la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en cabeza del doctor Granados, ha atacado fuertemente la credibilidad precisamente de este testigo que ha sido considerado como el testigo estrella de la Fiscalía. Lo cierto es que ha acudido a una serie de elementos precisamente para impugnar esa credibilidad. Recordemos que, según la teoría del caso del ente acusador, pues Monsalve resulta fundamental para demostrar esas presuntas situaciones de soborno en cabeza del expresidente Álvaro Uribe. Pero ha abordado ese contrainterrogatorio el doctor Granados precisamente atacando la credibilidad desde lo que es su condición de una persona que ha cometido delitos, que ha sido condenado por esos delitos y que esas condenas se encuentran firmes. Eso resulta fundamental precisamente para la teoría del caso de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque el doctor Granados ha tratado de atacar punto por punto lo que este testigo ha mencionado el día de ayer en la parte del interrogatorio. Y no lo ha hecho solamente con lo que ha dicho, sino también de forma conjunta con lo que diría la testigo Deyanira Gómez, también en una sesión anterior. Recordemos que esa situación de pareja de ellos, de cómo se ponen de acuerdo para ingresar, en este caso, a un centro penitenciario, unos relojes que tienen la capacidad de poder grabar conversaciones, y todo esto lo ha traído a colación la defensa precisamente para dejar en evidencia que no goza en este caso la Fiscalía con esa fuerza probatoria para, a través de este testigo denominado testigo estrella, lograr demostrarle a la jueza de conocimiento que ha alcanzado ese último estándar. Eso vamos a verlo más adelante, que es precisamente el conocimiento más allá de duda razonable. Y es un camino, Jefferson, que se traza poco a poco, pero que en este caso la defensa ha sido muy cuidadosa de su estrategia para precisamente empezar a golpear fuertemente la teoría del ente acusador, y de esta manera que no se logre alcanzar eso que busca la Fiscalía, que es una condena en contra del expresidente Álvaro Uribe. Pues hablemos precisamente de esa prueba, doctor Giraldo. Una de las revelaciones más importantes de este contrainterrogatorio del día de hoy tuvo que ver con el conocimiento que, según Juan Guillermo Monsalve, tenía la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sandra Reyes, de la existencia de este reloj espía con el que Juan Guillermo Monsalve grabó el 22 de febrero del año 2018 a Diego Cadena, quien era en ese momento el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Monsalve asegura que Cadena le hizo ofrecimientos de beneficios jurídicos a cambio de que él cambiara su versión y no involucrara al expresidente Uribe con el paramilitarismo. El abogado Diego Cadena y el expresidente Uribe han negado esta acusación. Lo cierto es que Monsalve utilizó un reloj para grabarlo.
Hoy se conoció, según lo ha dicho el mismo Monsalve, que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia sabía de la existencia de dicho reloj antes de que fuera entregado como prueba al alto tribunal. Usted le entregó a su pareja, en esa época, la doctora Deyanira Gómez Sarmiento, el reloj con el que grabó esa reunión del 22 de febrero de 2018, ¿sí o no? Sí. ¿Y es cierto que usted le entregó el reloj a ella, o sí o no? En ese día. ¿Sí? El 25 me parece, si no estoy mal, de 25 febrero. de El día de la febrero, visita. ok. El día de la visita, que es la referencia de la visita, muy bien. ¿Y usted después supo qué pasó con ese reloj? Yo le di el radicado para que pudieran radicar el reloj en la corte. ¿Y usted por qué sabía ese radicado? Porque la magistrada me dejó el radicado para poder enviar el reloj. Ah, la magistrada sabía que usted tenía reloj. Sí. Ella sabía, usted se lo dijo. Sí, antes de empezar la diligencia. Antes de empezar la diligencia lo dijo y no quedó consignada la diligencia. O sea, ¿cometieron una falsedad en la diligencia, señor Monsalve? Doctor Quintana, analicemos esta declaración que entrega Juan Guillermo Monsalve, que en diferentes sectores ha sido calificada como una verdadera revelación. ¿Qué implicaciones tiene para el proceso que la magistrada Sandra Reyes hubiera tenido conocimiento de la existencia de ese reloj espía? ¿Por qué esto es una irregularidad o por qué podría configurarse dentro de este proceso judicial como una irregularidad? Jefferson, recordemos que una de las líneas que ha sostenido la defensa del expresidente es la ilegalidad de los elementos de prueba recopilados en este caso. Desde un momento muy temprano, recuerden ustedes, la audiencia preparatoria se ha discutido mucho si este elemento debería haber estado o no en el juicio. Lamentablemente no se dio un debate profundo desde la primera instancia y también en el tribunal con referencia a la exclusión de este elemento. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que este tipo de ilegalidades sí son importantes, descifrarlas, evidenciarlas, desnudarlas en un momento temprano del proceso, porque le hacen mucho daño a la verdad. Mire usted, Jefferson, que hay algo supremamente claro en los testimonios, y es que no solamente lo que ha dicho Monsalve, sino su esposa Deyanira, la forma como ingresaron el reloj a la cárcel fue totalmente ilegal, es algo ilegítimo. Entonces, de una actuación ilegal no puede llevarse algo legal. Es decir, que aquí, frente a la teoría del árbol de frutos envenenados, esa actuación ilegal debe contaminar también las grabaciones que se hicieron eventualmente con ese reloj. ¿Por qué? Porque está precedido de un acto irregular. ¿Y cuál sería la repercusión? Que esta prueba tendría que ser excluida del juicio. Aquí, haciendo como un concepto jurídico, mi opinión, realmente la juez le queda muy difícil ingresar de una manera limpia este elemento de prueba, porque se ve una irregularidad de manera evidente, es muy notable, más allá del contenido de la grabación. Y eso se corrobora también incluso donde nos dice el testigo, ahora esto con beneficio de inventario, porque con lo mentiroso que ha salido Monsalve, también lo digo como opinión, ahora dice que una magistrada sabía que el reloj lo tenía él. ¿Y qué tal esto sea otra mentira? Supuestamente para darle más legitimidad a esa actuación ilegal e irregular. Entonces lo que creo es que deja esto más dudas que claridades y que sin duda alguna refuerza la teoría de la defensa, y es que esto se trató, Jefferson, de un vil montaje en contra del expresidente Álvaro Uribe. Doctor Johnny Giraldo, le hago la misma pregunta. ¿Hasta dónde cree usted que con esta declaración que ha entregado Juan Guillermo Monsalve
queda completamente viciada esta prueba, y se lo pregunto en el siguiente contexto. La fiscal del caso, Marlene Orjuela, ha sido muy clara en sostener la tesis de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez habría enviado a su abogado, a Diego Cadena, esto lo dice ella, en el año 2018, para que buscara supuestamente a este testigo, a Monsalve, con el fin de que declarara a favor de Uribe, a cambio de beneficios judiciales. Ahora se conoce que este reloj con el que fue grabado el abogado Cadena, pues no hace parte de esa diligencia judicial, es decir, no está mencionado, según lo ha dicho este testigo en esta declaración que le entrega al abogado Granados. Asegura el mismo abogado, pregunta si en este momento se cometió una falsedad en esa diligencia, teniendo en cuenta que no consignaron ese aspecto. Jefferson, resulta fundamental precisamente ese aspecto que el día de hoy se abordó por parte de la defensa y quedó en evidencia, y es que hay serias irregularidades en la recolección de esos elementos. Y es que cuando se presentan irregularidades, cuando no se respeta, en este caso, el proceso legalmente establecido para la recolección de elementos materiales probatorios, pues estamos ante una figura de la ilegalidad. Y nuestro ordenamiento jurídico establece que ese tipo de elementos de prueba deben ser excluidos, no deben ser valorados, en este caso por la jueza de conocimiento. Se da en una etapa previa, que es la preparatoria, pero ahora estamos ya en el marco del desarrollo del juicio oral, que se están practicando las pruebas, que la jueza directamente está viendo lo que está pasando, pues seguramente la defensa en el desarrollo de todas estas sesiones que vamos a tener de juicio oral va a traer a colación esa situación y la va a utilizar como una herramienta fundamental cuando presente los alegatos de conclusión, cuando le diga a la jueza que esa manera en la que presentaron estos elementos de prueba, tal como se dio y como lo indicó el día de hoy el testigo, pues no son propias de la legalidad y que por ende la valoración probatoria que debe recibir sería mínima. Recordemos que precisamente la jueza, para poder proferir sentencia, debe valorar de forma individual, como estamos viéndolo actualmente, pero también conjunta toda la práctica probatoria, y a partir de esa práctica, aplicando la sana crítica, esto es, conocimientos científicos, reglas de la experiencia, principios de la lógica, proferir un fallo ajustado a derecho. Precisamente por eso la defensa del expresidente Álvaro Uribe está tratando de sacar todo esto para que se vea, para que la opinión pública también conozca qué es lo que está sucediendo en este proceso y se logre alcanzar justicia. Justicia, Jefferson, que debo decirlo, no siempre es una condena. La solución también resulta ser justicia, y más cuando estamos en un Estado social de derecho. Doctor Quintana, Juan Guillermo Monsalve, según lo que acabamos de escuchar, aceptó una posible falsedad en la diligencia con la magistrada Sandra Yepes, pero también hay otra parte que me llama muchísimo la atención, y es que este testigo asegura que también conocía el radicado, el número del radicado con el cual estaba siendo investigado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Si a mí la memoria no me falla, en ese entonces el expresidente Uribe también pasó un derecho de petición para que le informaran qué procesos le seguía la Corte, y este proceso no le fue informado. Esa fue una de las incongruencias que denunciamos aquí en el programa La Noche en ese momento. ¿Usted cómo interpreta que en este caso un reo, un preso, tenga conocimiento del número de radicado de un expediente y la persona que están investigando no lo tenga? Jefferson, mire, a mí me cuesta mucho creer que un magistrado de la Corte Suprema se preste para una ilegalidad como la describe el propio testigo. De alguna forma llegó el conocimiento de ese radicado a Monsalve y hay que explicar el origen de esa información. ¿Y por qué es importante hacerlo? Porque a la final lo que se puede desprender de la misma versión del testigo es una nube, es decir, empantana su propia credibilidad, y esto sin duda alguna lo que hace es beneficiar la teoría de la defensa, que siempre ha sostenido que esto es una persecución política, porque es que no es concebible, es decir, no es admitible que vaya a decir que una magistrada le dé una información que es reservada, porque en esa etapa del procedimiento en la Corte Suprema de Justicia, pues el radicado es reservado, y que un señor que está detenido y que está en otra diligencia tenga información reservada de la Corte Suprema de Justicia es totalmente grave. Es decir,
que esto, más allá de que yo termine con un simple testimonio, en mi concepto, se debe investigar con profundidad si el testigo Monsalve está diciendo mentiras frente a la labor de la Corte Suprema de Justicia. Porque si ello es cierto, la propia magistrada que está siendo enloada en este caso debería mañana mismo denunciar esta gran mentira ante la Fiscalía y también los medios de comunicación, porque no es posible que una actuación irregular quede plasmada en una audiencia y no pase absolutamente nada. Ahora, Jefferson, los más beneficiados con esta propia versión, repito, son los de la defensa, que lo que hacen es acreditar su tesis del caso. Sí, para concretar, lo que ha dicho Monsalve es que él tenía el número erradicado porque la magistrada, según él, la magistrada Yepes, se lo entregó. Y también ha dicho que este reloj pues lo tenía ya en ese momento, algo que pues tendrá que ser ponderado por la juez, porque hace parte, digamos, de las contradicciones en las cuales quedó en evidencia hoy este relato que entregó el testigo Juan Guillermo Monsalve. Él también admitió durante su extenso relato que no conoció al expresidente Álvaro Uribe. La fiscal del caso, Marlene Orjuela, le preguntó al testigo que si había conocido al exmandatario personalmente. La respuesta que él dio llama muchísimo la atención, pues como ya vimos en el informe que nos presentó anteriormente nuestro periodista Jorge Adrián Orozco, Monsalve desde el año 2011 ha señalado al exmandatario y al hermano de él, a Santiago Uribe, de presuntos nexos con la planificación y creación del mencionado bloque Metro de las autodefensas en la hacienda Guacharacas en el año de 1997. De la audiencia, si usted conoció personalmente a la que ha acusado Álvaro Uribe Vélez. No, señora. Pues así como a Santiago, no, señora. Entonces, ¿cómo lo conoció a él? En dos cosas de campaña, pero no así que yo diga que estuve en la finca, no. Solo que se comunicaba con Luis Alberto, por la vez esa que igual tenía comunicación con él. Habló usted dos situaciones en campaña. ¿A qué se refiere a esas dos situaciones? Explíquelas a la audiencia. No, una que bajó a San José para lo de la campaña y la otra me parece que fue en la inauguración de la cooperativa. Me parece que llama León 13 o ¿cómo se llama eso? Algo así. ¿A qué sitio fue que llegó el acusado Álvaro Uribe para lo de la cooperativa León 13? Las dos veces en San José de Luz. ¿Por qué razón se encontraba usted en ese lugar? No, estábamos allá pues porque él iba a estar ahí, de todas maneras. Pues. ¿A quién se refiere estábamos ahí? Cuando las elecciones estábamos con don Luis y para cuando la inauguración de la cooperativa yo estaba solo. Doctor Giraldo, esta declaración también es muy importante y nos da muchas luces de la forma como se ha contradecido este testigo a lo largo del tiempo. En el 2011, él le dijo a Iván Cepeda, al senador Iván Cepeda, que Uribe era uno de los coordinadores militares, según él, de ese bloque de autodefensas, del bloque Metro. Pero en esta declaración que entrega hoy, en el año 2025, ha admitido no haberlo conocido personalmente. ¿Cómo interpreta usted esta contradicción? Usted lo ha dicho, Jefferson, contradicción. Es claro que a partir del interrogatorio, que en este caso brindó ante la fiscal y la juez de conocimiento, hay serias contradicciones cuando dice que precisamente no lo conoció. Además, habla de Santiago Uribe. Y en el desarrollo de ese interrogatorio, también él dice que lo vio 2 o 3 veces. Pero luego dice que en esta hacienda el señor Santiago Uribe iba cada 15 días, precisamente el lugar donde trabajaba el señor Monsalve.
Eso resulta claramente ambiguo. Es un tema que también abordará seguramente la defensa en su momento. Recordemos, ya que es muy importante, Jefferson, que todavía queda pendiente llevar a este testigo, llevar al señor Monsalve, pero ya como testigo de la defensa, testigo común. Eso va a pasar y seguramente la defensa del expresidente estará organizando toda esa arsenal, en el buen sentido de la palabra, de ese directo que va a ser, ese interrogatorio que va a manejar de forma directa con este testigo para seguir evidenciando esas irregularidades, esas inconsistencias que desde los hechos planteados por la Fiscalía, desde la acusación, desde esa teoría del caso que presentó el ente acusador cuando hizo la promesa en los alegatos de apertura, pues empieza a tener ciertas situaciones complejas precisamente para lograr demostrarlas. Es cierto que apenas está empezando, pero eso no quita o no resta importancia a lo que ha pasado en estas jornadas, lo que ha sucedido con la testigo de Yanira Gómez, lo que sucede ahorita con el señor Monsalve. ¿Por qué? Porque a partir también de esa relación de ellos se ha venido generando una serie de inconsistencias que la defensa lo está poniendo de manifiesto, que la defensa está armando paso a paso como una estrategia de ajedrez para en su debido momento, de forma conjunta con las demás pruebas que se van a practicar, poder decir en esos alegatos de conclusión que la Fiscalía no logró cumplir con su carga. Recordemos que el ente acusador tiene la obligación, no es ni siquiera una facultad, es una obligación de desvirtuar la presunción de inocencia de las personas, en este caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y esa carga debe cumplirla el ente acusador. Si no lo logra, la jueza, el único camino que le queda es la absolución, precisamente porque eso se trata la justicia, de aplicar el debido proceso y de situaciones como esta que queden en evidencia y que le ayuden a la operadora judicial a tomar la decisión correspondiente. Doctor Quintana, me llama muchísimo la atención porque este testigo ha sido presentado como el testigo clave, como el testigo estrella de la Fiscalía. ¿Cómo entender que el testigo estrella, el testigo clave, el que acusa de paramilitarismo a Álvaro Uribe Vélez, al expresidente de Colombia, y que lo tiene en este momento ante esa instancia judicial, en la justicia ordinaria, reconozca hoy que no conoce personalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Queda sin fundamento esa primera acusación que hizo Monsalve? Usted me dice cómo entenderlo. Yo le quiero decir algo, es inentendible. Cómo una persona que se dice que es el testigo estrella y que supuestamente observó, percibió que Álvaro Uribe había fundado grupos paramilitares, dice que no lo conoce. Es que eso no tiene ningún sentido. No tiene ninguna base de coherencia, Jefferson. Por eso creo que es importante hoy que los colombianos se den cuenta que este es un gran mentiroso, en mi opinión. Y claro que tiene repercusiones enormes en este juicio, porque el mismo Iván Cepeda, el senador, lo que dijo en su testimonio, que a la final no dijo nada porque no le consta nada, entonces dijo que el señor Monsalve era el que iba a decir que Álvaro Uribe había conformado grupos paramilitares. Pero ¿cómo lo va a decir si él ni siquiera lo conoce? Es que es una cosa que realmente no tiene ningún sentido desde el punto de vista de las reglas de la sana crítica y la experiencia. Por eso yo creo que la juez hoy tiene una tarea muy difícil de poner un testimonio lleno y plagado de mentiras, de falsedades, donde se da cuenta que efectivamente este no resultó ser el testigo estrella, resultó siendo la estrella de la mentira, y sin duda alguna eso va a tener una repercusión profunda en lo que tiene que ver con la decisión de fondo que más adelante vaya a tomar la juez en este caso. Vamos a marcar una pausa comerciales, doctor Giraldo, doctor Quintana. Les pido que me esperen unos minutos porque también quiero invitar a todos nuestros televidentes a que participen en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Usted le cree o no le cree a Juan Guillermo Monsalve? ¿Usted cree que es el testigo estrella o es un testigo mentiroso? De acuerdo a estas declaraciones que ha entregado el día de hoy dentro de este proceso judicial que adelanta la justicia ordinaria en contra del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche con el análisis de las implicaciones
que tiene dentro del proceso judicial que adelantan en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estas contradicciones en las que ha recaído el que es denominado como el testigo estrella dentro de este proceso, que para otros es un testigo que ha dicho mentiras. Están esas dos posiciones en ese momento sobre la mesa y las estamos analizando a la luz de lo que ha dicho en el pasado Juan Guillermo Monsalve y las declaraciones que ha entregado en esta diligencia del día de hoy, en ese contrainterrogatorio. El punto clave de la noticia también es otro episodio que pues también ha generado un sinnúmero de conjeturas. Las cámaras que transmitían la audiencia en la que rindió testimonio de Yanira Gómez, expareja sentimental de Juan Guillermo Monsalve, captaron al senador Iván Cepeda haciendo un movimiento con su mano derecha sobre el rostro. El gesto ocurrió precisamente y coincidencialmente en el momento en el que la Fiscalía le preguntaba a Yanira sobre las reuniones que había sostenido con el congresista para hablar supuestamente sobre la situación de seguridad que enfrentaba en prisión Juan Guillermo Monsalve. Recordemos que Gómez también está acreditada como víctima en este proceso que siguen en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuántas reuniones sostuvo con el senador Iván Cepeda? Yo pienso que fueron entre 2 o 3 máximo que yo recuerde. El propio expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a este polémico episodio de las que pues para algunos parecían ser unas señas del senador Iván Cepeda a Yanira Gómez. El exmandatario dijo que el senador debe ser investigado por estos hechos. Durante el testimonio de la médica Yanira Gómez, cuando le preguntaron por el número de reuniones con el senador Cepeda, personas que seguían la transmisión observaron y captaron la señal numérica que con sus dedos se hacía el senador Cepeda para ayudar a la señora de Yanira o a su abogado. Este acto del senador Cepeda debe ser investigado porque tiene toda la forma de trampa que podría constituir un engaño a la justicia y tipificar el delito de fraude procesal. Bueno, doctor Quintana, aquí se puede interpretar cualquier cosa. Puede ser que sencillamente el senador estaba poniendo su mano en la barbilla o lo que ha interpretado también el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Esto qué significado tiene, doctor Quintana? Y se lo pregunto en el contexto de lo que estaba sucediendo. En algún momento de una diligencia judicial, una persona ajena al testigo puede darle algún tipo de información a la persona que en ese momento están interrogando. Totalmente prohibido eso, Jefferson. Es que miren, es inaudito todo lo que está pasando en este juicio, donde precisamente debe existir un ejemplo máximo del respeto supremo por las reglas de la justicia. Y esas reglas, al parecer, como que aquí no están haciendo eco. Es inaudito que una persona que funge como víctima le esté soplando las respuestas a un testigo. Y como lo dice el expresidente, sí, esto puede dar cabida a un delito. Entonces hablemos de las coincidencias. Una coincidencia cuando la testigo al momento de comenzar a hacer su respuesta duda frente a las veces. Entonces como que no lo tiene tan seguro, pero como si caído del cielo le llegara la información, entonces concreta en que fueron 2 veces. E inmediatamente se ve en la cámara al senador Cepeda haciendo esta seña. Yo creo que esto también debe ser investigado por la justicia. Y lo que me extraña, Jefferson, es que la juez de conocimiento no esté tomando las medidas correspondientes, que son correccionales, precisamente para evitar este tipo de inconvenientes. ¿Y por qué creo que es importante? Porque en este juicio no puede quedar un solo indicio de ilegalidad o de fraude en las reglas estipuladas por la ley para que los juicios se den con transparencia. Lo está viendo todo el país. ¿Y cómo así que un juicio donde el primer presidente de la República se está sometiendo a la justicia, vamos a permitir que este tipo de cochinadas sucedan al interior del proceso? Esto, insisto, se debe investigar, no puede dejarse pasado por alto. El doctor Quintana pone otro punto bien importante y se lo quiero preguntar al doctor Johnny Giraldo, que también ha estado atento de estas diligencias judiciales.
¿Cómo califica usted la actuación que ha tenido la jueza? ¿Está garantizando el debido proceso dentro de las acusaciones que se le han hecho al expresidente Álvaro Uribe Vélez, o por el contrario son justas las reivindicaciones que ha hecho la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que incluso ha denunciado públicamente una supuesta parcialidad, no solo por parte de la jueza, sino también de la fiscal? Bueno, Jefferson, es un tema que resulta muy importante. Precisamente uno de los principios rectores de nuestro sistema penal es la imparcialidad. Y es que la imparcialidad resulta fundamental para precisamente poder garantizarle a toda la sociedad que se administra justicia de forma adecuada. A lo largo de lo que ha sido la etapa de juzgamiento, recordemos, audiencia de formulación de acusación, preparatoria y ahora el juicio oral, la defensa ha venido manifestando una serie de situaciones que consideran precisamente afectan la imparcialidad y que las mismas podrían tomarse como una especie de prejuzgamiento por parte de la jueza. Inclusive actualmente se presentó una impugnación en contra de esa decisión del tribunal en sede de tutela por esta situación cuando la defensa, y comparto la posición en este caso, argumenta que la jueza cuando fue recusada, recordemos, iniciando el juicio oral, ella no le da el trámite que establece la ley, que es el que indica el artículo 60 del Código de Procedimiento Penal, que es que si ella le dicen, mire, su señoría, usted no está siendo imparcial, sus manifestaciones a lo largo de la etapa de juzgamiento no corresponden precisamente a ese principio, pues nosotros la recusamos porque usted debería apartarse del proceso precisamente para garantizar ese principio rector. La ley dice que la jueza en este caso debe, si no está de acuerdo, como ya lo manifestó que no estaba de acuerdo, darle trámite enviando el expediente, enviando esa argumentación a su superior, para que el superior revise los argumentos de la defensa y diga, ¿le asiste o no la razón? Ella en ese momento rechazó de plano esa recusación y esto generó la tutela, que luego el tribunal dice que no, que era improcedente por una serie de situaciones en particular. Estamos pendientes precisamente de la decisión que va a tomar la Corte Suprema de Justicia frente a esa impugnación. Y lo decía en otro medio, por el bien de nuestro ordenamiento jurídico, por el bien de nuestra justicia, esperemos que en sede de Corte Suprema de Justicia se revoque esa decisión y se le ordene a la jueza que le dé el trámite de la recusación. ¿Precisamente para qué, Jefferson? Para garantizar la transparencia del proceso. Porque situaciones como la que hace un rato veíamos en el video, pues realmente no se deben presentar, no importa que sea testigo de la Fiscalía o la Defensa, es que eso no debe pasar. Aunado a esto, hay una situación también que sucedió con la testigo de Yanira Gómez, y es que ella, al parecer, y esto es una situación que no se ha podido todavía con certeza determinar, al parecer apaga la cámara por unos segundos. Recuerdo que en ese momento el doctor Granados dice, ¿qué pasa? No veo la testigo, ¿qué pasó con el video? Ella dice, no, pues la cámara está encendida, pero pasan al menos unos 10-15 segundos y se ve como un movimiento y vuelve otra vez y aparece la imagen. Ese tipo de situaciones deben evitarse. ¿Por qué? Porque eso genera zozobra, genera duda frente a algo tan importante como es establecer precisamente la responsabilidad de una persona que ha sido señalada de la comisión de un delito y que se presume inocente. Entonces, por supuesto que eso es reprochable y es algo que no debe pasar en nuestra administración de justicia. Doctor Quintana, para finalizar, ¿en qué momento volverá a tener la posibilidad el expresidente Álvaro Uribe Vélez de contrainterrogar a ese testigo? Y digo volverá porque pues hoy prácticamente únicamente lo pudo hacer su defensor, el abogado Jaime Granados, porque el expresidente Álvaro Uribe Vélez tenía que asistir a otra diligencia. La defensa del expresidente le pidió a la jueza que pues pospusiera esta diligencia judicial para que de esta forma pues el expresidente Uribe pudiera estar presente. Solamente pudo estar en la primera hora y en la parte final y no pudo estar al tanto de todo lo que dijo el hombre que lo acusa de tener nexos con paramilitares. Doctor Quintana, ¿va a haber un momento en el que el expresidente pueda contrainterrogar a este testigo o ya esta etapa procesal ya finalizó con lo que sucedió el día de hoy? Jefferson, una reflexión antes de contestar la pregunta. He aprendido con la práctica que los juzgados en Colombia, la mayoría, hacen sentir cómodos a las partes, es decir, tanto la defensa como la fiscalía. Esos son buenos despachos. Pero aquí lo que vemos es un despacho que parece ser que le incomoda que la defensa
pregone los derechos de su defendido. Y creo que eso le hace mucho daño a la justicia. Han sido 2 ocasiones que incluso ha perdido tutela la juez de conocimiento por violación a ese debido proceso. Y eso es muy diciente, porque aquí estamos frente a una situación donde se le sustrae la posibilidad a uno de los procesados, en este caso el señor Álvaro Uribe Vélez, de que pueda hacer su defensa material. Y sin duda alguna esto también podría dar para un debate interesante frente a una posible nulidad, porque esto es violar sin duda alguna esos derechos fundamentales. Ahora bien, Jefferson, también tenemos conocimiento que este testigo Monsalve ha sido pedido por la defensa como testigo directo. Entonces puede ser que en esa oportunidad también el presidente Uribe pueda hacer unas preguntas. Ya no dentro del contexto de un contrainterrogatorio, sino un interrogatorio directo y que seguramente allí también podrá revelar, en mi opinión, las falencias y contradicciones de este testigo. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecerle a usted, doctor Julián Quintana, como siempre, por responder y estar presto a estos análisis jurídicos aquí en el programa La Noche. Usted como especialista en Derecho Penal y también magíster en Derecho Penal y catedrático. Una feliz noche. A usted, Jefferson, muchas gracias. Feliz noche. Doctor Johnny Giraldo, abogado especialista en Derecho Penal, gracias por haber estado con nosotros. Jefferson, ha sido un privilegio. Un saludo para usted y para toda la audiencia del programa La Noche. Una pausa comerciales y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Hemos llegado a la parte final. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que sigan visitando nuestra página web. Pueden opinar en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @lanoche, NTN24, @segurizati, NTN24, la cuenta de nuestra directora, mi cuenta personal, @Jefferson, NTN24, en Instagram y por supuesto también en la red X. No lo olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.